10:30. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Les recordamos, no sé si escuchan el ambiente, que estamos en una transmisión especial remota desde el 46º Congreso de Gastroenterología. Y estamos aquí para llevarles todas las incidencias y las novedades, porque valoramos mucho que ustedes como pacientes, como ciudadanos, tengan una información de calidad con respaldo científico, porque un paciente informado es un paciente que toma mejores decisiones e incluso puede hacer mucha prevención, que debería ser el objetivo inicial. Ahora vamos a hablar de un tema novedoso, la endoscopia en celiaquía. ¿Cuáles son las claves para un diagnóstico acertado? Y está con nosotros la doctora Dianora Navarro, gastroenterólogo pediatra y endoscopista, coordinadora del posgrado de gastroenterología pediátrica del Hospital General, el doctor Miguel Pérez Carreño. Además, miembro del board de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad celíaca, es decir, toda una autoridad en la materia. Buenos días, bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Contenta de poder estar acá y transmitir información de interés. Claro que sí, de utilidad. A ver, según los especialistas, hay signos visuales en la endoscopia que pueden sugerir la presencia de la enfermedad celíaca. ¿Cuáles son esos hallazgos que alertan al especialista, incluso antes de la biopsia como tal? Bueno, en la enfermedad celíaca a priori no se hace una endoscopia, requiere que haga unas indicaciones que luego podemos hablar de los pasos antes de llegar a la endoscopia. Sin embargo, cuando vemos las características a nivel de lo que se llama el intestino delgado, la porción del duodeno, que es la primera parte del intestino, en su segunda porción, observamos que lo que llaman el signo del peine, vemos el pliegue gástrico con una configuración que está festoneada. Hay también un adelgazamiento de los pliegues y a veces aplicamos algunas técnicas que nos permiten ver, infundimos agua a nivel de la mucosa y nos permite ver las características de las vellosidades, que son aquellos vellitos que van a absorber los alimentos. También se habla en los últimos tiempos que pudiera haber erosiones. Entonces hay unos marcadores endoscópicos que nosotros como endoscopistas debemos dominar. Y ahora se habla recientemente de la enfermedad celíaca ultracorta, que solo inflama el bulbo duodenal, es decir, la primera porción del intestino delgado, sin que el resto esté afectado, y allí vamos a ver edema y características de no nodalidad en la mucosa. A ver, Y podemos dirigir incluso la biopsia. la celiaquía se relaciona con el gluten, es decir, pacientes que no son tolerantes, y mientras que comen, pues se puede ver afectada esa primera porción del intestino delgado que usted acaba de mencionar. Y me genera curiosidad saber si un paciente que ha sido diagnosticado y se ha visto el padecimiento o la condición a través de una endoscopia, luego que se le retira el consumo de gluten, se observa una modificación para bien de ese primer segmento del intestino delgado. Sí, anteriormente se hacía una endoscopia control al año, pero en la actualidad no, nos apoyamos más bien que el paciente, una vez diagnosticado como enfermo celíaco, que la biopsia tiene unas características especiales, infiltración del linfocito, tiene atrofia de las vellosidades, las criptas, que son una porción donde están unas glándulas que están alteradas. Entonces allí nosotros ponemos una dieta libre de gluten y generalmente a las 2 o 3 semanas el paciente empieza a sentirse mejor. Pero por Entonces vemos curiosidad, la funcionalidad. por curiosidad. Por curiosidad, Ajá. pudiera haber una regeneración de esa atrofia intestinal, a veces en un año de edad. No es tan pronto, por eso es que no hacemos esas endoscopias. Luego de un año, si un paciente sigue con los síntomas, volvemos a hacer la endoscopia y vemos las características, y se puede clasificar, que eso se ve mucho en adultos, una enfermedad celíaca refractaria a la dieta sin gluten. Existen otros ¿Qué se hace en marcadores. esos casos? En esos casos el paciente hay que ver que no tenga una ingesta, como que llamo, cruzada Enmascarada. de gluten, enmascarada, oculta, o que haya unas características especiales en el paciente, que esos son los pacientes que hay que seguir porque pueden tener riesgo de hacer un linfoma intestinal, es decir, un cáncer, una lesión importante. Okay. Ahora me iba a referir a que
Existen otros marcadores serológicos, pruebas hasta en orina, para saber si el paciente antes de está llegar a la endoscopia. transgrediendo, ¿no? Usted le hizo la endoscopia, sabe que es celíaco y para saber si él está cumpliendo realmente la dieta o no. Entonces hay otros exámenes menos invasivos para hacer el seguimiento en el paciente. A ver, este tipo de recursos diagnósticos, tanto a través de endoscopia como no endoscopia, ¿cómo ha cambiado la vida y en todo caso la calidad de vida y la condición del paciente celíaco? Bueno, acá en Venezuela en los últimos años ha habido una mejoría, porque muchas veces no había un acceso fácil a alimentos sin gluten. Y muchos que están catalogados como sin gluten, en el fondo cuando lees la etiqueta no está. Entonces requiere de un aprendizaje de lectura de etiquetas, de evitar la contaminación cruzada, de qué alimentos pueden ser permitidos o no para lograr realmente un control, porque actualmente el único tratamiento para la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten. Es increíble, claro. No hay otra cosa, hay muchos estudios experimentales como enzimas, uso de probióticos, algunos instrumentos o por lo menos medicamentos que puedan inhibir la reacción, pero ninguno hasta ahora ha dado resultados y todavía están en fase de experimentación. Bueno, doctora, muchísimas gracias porque nos deja un conocimiento de mucha utilidad y me gustaría que nos diera alguna red social por si alguien que nos está escuchando pues desea hacer alguna pregunta o aclarar alguna inquietud después de esta conversación. Bueno, mis redes sociales en Instagram, @dianora.navarro, por allí pueden comunicarse conmigo y también a través de la Fundación Celíacos de Venezuela en todas las inquietudes que puedan tener. Quisiera finalmente decir que no todos los síntomas de la enfermedad celíaca son digestivos. Hay síntomas que son a nivel de piel, la niebla mental, el cansancio, la fatiga, osteoporosis, enfermedades. La inflamación sistémica. Por ejemplo, los pacientes que tengan una tiroiditis, o sea, enfermedad de tiroides, enfermedad de diabetes y algunos síndromes como el de Down deben ser investigados para enfermedad celíaca porque todos los problemas de autoinmunidad se correlacionan. Muy importante ese mensaje final, doctora, se lo agradezco. Estuvimos conversando con la doctora Dianora Navarro, gastroenterólogo pediatra y endoscopista, coordinador del posgrado de gastroenterología pediátrica del Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño y además miembro del board de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad celíaca. Nosotros tenemos información con Traffic Center.